Las gorditas es un desayuno tradicional. Acá en el norte son la cultura. Así como las arepas en Colombia o en Venezuela, las pupusas en El Salvador, las halluyas con queso en Chile o las medias lunas argentinas. Así de típicas son las gorditas. Es casi por ley que desde el kinder te mandan a la escuela con tus 2 gorditas y un frutzi. Desafortunadamente, estas no aportan el valor nutricional que uno quisiera. Por eso, tiene que dejarlas de comer uno o buscar alternativas para prepararlas de una manera más saludable sin que afecte tus progresos. Y es lo que intentaremos hacer en este video. Vamos a hacerlas de 3 guisos: picadillo, calabacitas con queso y huevo y rajitas con pollo. Vamos a poner primero las de huevito. Cucharada de aceite de aguacate al sartén, una cucharada de aceitito al sartén y las calabacitas, para que no inflamen el abdomen, ya que le quitamos las semillitas, las cortamos, ponemos las verduritas al sartén, unas rajitas, cebollita y las calabacitas. Ya que está sofrito, le ponemos los huevitos. Y la clave está en agregarles el máximo valor nutricional. Yo le voy a poner hasta unas espinaquitas. Es para rellenar la gordita con buenos nutrientes. Ya que está casi listo, le ponemos el quesito. Afortunadamente puedo encontrar este queso mozzarella libre de grasa. Le voy a poner una porción de unos 20 gramitos. Calabacitas con queso, listas. Las rajitas ya los tenían tatemados desde ayer, nomás ahorita los pelé. Estas no son picosas, no me acuerdo cómo se llama este chile. No pica. Ya tengo las fajitas de pechuga de pollo preparándose. Ya nomás le agrego las rajitas y un poco de cebolla. Al picadillo le pongo cebollita. Me gusta mucho el pimiento rojo. También puede ser pimiento verde. Aquí ya va de gustos personales. Una cucharadita de aceite muy leve al sartén. Y desde los guisos va maquinando uno las gorditas de la manera más saludable posible. Por ejemplo, usé pechuga de pollo, usé los huevitos, usé ingredientes de buena calidad. Le agregué espinacas a los huevos y también uso una carne muy magra. Esta es una carne 97% carne y 3% grasa. Pero arriba del 90% ya se considera de buena calidad. Esta es la que voy a utilizar para el picadillo. Aunque nunca he visto un picadillo con espárragos, a mí me gustan y le agregan bastante valor nutricional. Yo la sazono. Esta es sal de grano. Ponemos al tanteo o al gusto. Y estas son hierbas finas. Ya nos han preguntado qué contienen. Y esta es albahaca, mejorana, orégano, tomillo, romero, salvia y ajedrea. Le dan un sabor y un olorcito a la comida. Y aquellas hojitas de cilantro fresco. Ya cuando casi está listo el picadillo, le agrego hasta un poquito de espinaca para que sea un picadillo súper recargado. Y a eso le falta un ingrediente y son las papitas. Pero para no ponerlas a freír con aceite, las metí a la freidora de aire ya para que se terminen de cocinar aquí con el picadillo. Ahora sí que ya tengo mis guisos para toda la semana. Ahora, lo que hace que estas gorditas sean sanas es la calidad de los nutrientes. Así como preparamos los guisos, usualmente se hacen con harina de trigo o harina de maíz. Yo utilizo unas que se llaman pampita o pan árabe. Estas las hacen de harina de avena, hay harina de quinoa, pampita integral. Aquí puedes escoger la opción que más le guste. Vamos a proceder a rellenarlas. Y esta es la parte difícil del pampita. Primero, tiene que uno que calentarlo, ponerle una tapa encima para que se esponje un poquito y poder cortarla. Usualmente una gordita se abre desde acá arriba, pero este pan, como es muy delgadito,
Es bien difícil abrirlo desde acá arriba y rellenarla. Para mí es más fácil cortarla por aquí en medio y sobre aquí en medio meterle el cuchillito. Esta es la parte más difícil, abrir esta madre. Procedemos a rellenar primero las de calabacita con queso y huevo. Nada más se puede comer uno. Le quepa más. Le voy a poner poquito queso más, unos 10 gramitos. Ya nomás las ponemos al comal. Podemos ponerlas así en seco o le podemos poner una cucharita de aceitito saludable. Ahí está. Este picadillo se ve bien sabroso. Hasta agüita se me hace la boca. Y por último, la de rajitas con pollo. Como vieron, pues le pusimos proteína porque pues en las gorditas lo que sobra es el carbohidrato y las grasas. Una gordita sin queso como que no es gordita. Ahora sí que digan que trae con queso las gordas. Le ponemos una tapita para que se esponje más. Hasta un poquito de aguacate de grasas saludables. A probarlas, a ver qué tal quedaron. No sé ni por cuál empezar. ¿Por cuál empezarían ustedes? Yo creo que voy a empezar con la de huevito. Nomás me voy a comer una y media y la otra la voy a usar para el thumbnail. Ponemos unas salsitas. Eso digo, a lo mejor también me la termino comiendo. Vamos con la de rajitas con queso y pollo. Yo creo que me voy a poner a vender gorditas. Así les puedo decir, ¿qué lo quiere mi amor, mi vida, corazón? Ahora es que quiere con queso las gordas. Y esta es la de picadillo. Pero miren, aquí es donde uno tiene que tomar la decisión. Yo creo que todavía traigo un gordito por dentro y yo pudiera comerme todas, pero siento yo que ya esas fueron suficientes, ¿no? Es un pan grande, es una gordita grande, me aportó el valor nutricional que necesito. Yo le calculo que más o menos debe de tener cada gordita, dependiendo del guiso, pero anda entre los 35 a 40 gramos de carbohidratos, entre 35 a 38 gramos de proteínas y aproximadamente unos 15 gramitos de grasas saludables. Más o menos alrededor de 400 a 430 calorías por gordita, ¿no? Todavía pudiera comerme la mitad, pero aquí es donde uno ya tiene que decir, ya es suficiente, comí rico, sabroso, y saber hasta cuándo parar, ¿no? Incluso tomarte un tiempo, porque pues es lo que platicaba con un amigo, a veces toma tiempo en que el cuerpo digiera y se sienta satisfecho, y a veces uno pues continúa comiendo, y si las termino comiendo todas, sí puedo, ahora sí que traigo tanque, ¿no? Pero pues es importante dejarlo descansar, es importante dejar que se digiera la comida. Pues bueno, espero y esta receta les pueda servir para que se prepare un desayunito rico de vez en cuando. También si les gustaría un programa personalizado con este tipo de comidas en nuestra academia de entrenamiento, lo podemos hacer con mucho gusto. Saludos y espero verlos pronto.